El cine es universal, más allá de fronteras, banderas y pasaportes. Recibimos en nuestros estudios de Onda Ser La Palma a Adrián González, periodista y crítico de cine, para hablarnos del Cineforum que se está celebrando en el municipio de Maso y que se va a celebrar en los Llanos de Aridane. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, muy contento de estar aquí y muy agradecidos a Onda Cero por seguir dándonos la oportunidad, aunque hoy vengo yo solo, pero seguir dándonos la oportunidad de hablar de lo nuestro y de dar un poco de compartir nuestro proyecto, básicamente, que nos apasiona tanto. Adrián, cuéntanos por favor en qué consiste exactamente lo de Cineforum, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, yo vengo hoy en representación somos una pareja, mi compañera Débora Viña, que es coach y bueno, trabaja un poco con el nombre y la marca de Tu Coach en La Palma, que mucha gente seguro que la conocerá. Y somos ella y yo, y entonces básicamente, bueno, pues proyectamos una película y una vez hemos acabado con ello, con la proyección en sí, damos lugar a un coloquio donde, bueno, pues si todo ha ido bien y normalmente va muy bien, todas las respuestas que el público les haya podido provocar la película, las emociones, los sentimientos, lo que sea, lo pasamos a comentar en un coloquio haciendo énfasis, bueno, yo como al ser yo el crítico de cine, pues en la parte más cinematográfica y mi compañera al ser coach en la parte más emocional. Pero bueno, con el paso del tiempo, ya llevamos un par de años haciéndolo, pues tenemos una simbiosis ahí bien trabajada y bueno, hablamos de los aspectos en general cada uno, ¿no? No tenemos ahí ya las fronteras tan marcadas como al principio. Adrián, ¿crees que a lo mejor el hecho de que se compartan esos sentimientos, esas emociones después de ver una película puede ser tal vez uno de esos factores que determina el éxito de este Cineforum? Porque estamos hablando, tanto en el caso del municipio de Maso como de los Llanos de Aridane, de la cuarta temporada. Sí, la verdad es que vamos, es un vértigo de pensarlo porque quién nos iba a decir hace pues, 2 años, 3 años que empezamos a hacerlo. Al principio una cosa más esporádica, más suelta, uno aquí en Mazo, uno aquí en El Paso, uno aquí en Punta Gorda. Y por supuesto agradecidísimos a esos ayuntamientos por las oportunidades, pero ya cuando decidimos proponerlo como un programa en sí, como una programación, como un ciclo, en Los Llanos, por ejemplo, que fue donde empezó así un poco la aventura más seriada, pues sí, ahí estamos en la cuarta temporada. Y en Mazo, pues participamos. En Mazo en los cineforos son parte de un proyecto más grande que Débora hace como coach, el proyecto Quiérete Bien Acertarás, un proyecto de coaching social que ella hace y que ofrece otras actividades, ¿no? O sea, es la de cineforos, pero también ella hace otras actividades pero bueno, son igual de enriquecedoras todas, por supuesto. ¿Y qué es lo que ofrece? Y, o sea, en cuanto a tu pregunta, creo que es algo fundamental, porque además nosotros nos gusta, desde que llega los créditos ya estamos empezando, ¿no? Porque en ese momento de que termina la película y estás todavía pensando en ella, la tienes muy presente, creo que es un momento muy fértil para que la gente empiece a compartir lo que piensa y lo que siente. Si quizás lo dejamos enfriar un poquito, se pierde esa magia, ¿no? Y entonces empezamos casi que con la misma y abrimos nosotros la veda, pero bueno, evidentemente al final el ritmo lo marca muchas veces el público asistente con todo lo que aportan. Adrián, ¿cómo recuerdas esos comienzos cuando empezaste a participar en estos eventos? Es decir, ¿cómo te brindaron la posibilidad, la oportunidad de estar dentro de Cineforum? Pues mira, la verdad es que se lo debemos completamente al Ayuntamiento de Mazo. Débora estaba trabajando con ellos, como digo, con este programa de coaching y les pareció interesante la idea de, entre las actividades que ofrecía Débora, quizás ofrecer algo más cultural o quizás utilizar, viendo la potencia que tenía el cine como herramienta, ¿no? Entonces ahora decidimos por siempre el Ayuntamiento de Mazo, que fue el que le comentó a Débora si eso era factible, como lo veía, y Débora me contactó y como te digo, al principio fue de manera puntual, hicimos uno concreto con ellos en septiembre de 2020, imagínate, y el tiempo que ha pasado, pero como funcionó, como gustó, de hecho en ese tuvimos lleno de aforo, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, o el ayuntamiento se dio cuenta de que ahí había algo que estaba funcionando y ya pues en marzo de 2021 ya empezó la primera temporada en marzo, ¿no? Y curiosamente, esto fue casi cronología, en febrero de 2021 comenzó la primera temporada en Los Llanos.
Y han ido corriendo bastantes paralelas las temporadas, la verdad. Este año, como novedad, debemos adelantar que, sobre todo para los seguidores, para los fans, todas esas personas que quieran participar de Cineforum, que en el caso de los Llanos de Aridanes se va a celebrar en un sitio distinto al que se había celebrado hasta la fecha. Sí, nosotros hasta ahora hemos tenido la grandísima suerte y ha sido un placer de celebrar los actos en los multicines Millennium, donde estaremos para siempre agradecidísimos al personal, porque nos han hecho, vamos, la experiencia de los cineforos que hemos hecho con ellos maravillosa. Pero este año ha llegado el momento de un cambio, y bueno, teniendo en cuenta que la Consejería de Cultura tenía la posibilidad de podemos proyectar allí en el salón de actos de cultura, pues qué mejor sitio, ¿no? Y además está relativamente recién reformado y es un espacio estupendo. Entonces vamos a empezar allí, sí. Adrián, ¿y hasta cuándo podemos disfrutar de este Cineforum, tanto en Maso como en Los Llanos? Pues mira, en Maso ya comenzamos. En Maso comenzamos el mes pasado, en septiembre, con la película Free Health, que cuenta la historia de la lucha de un agente de policía porque su pareja, una mujer, reciba, al fallecer ella, los mismos derechos que recibirían las mujeres de los agentes de policía hombres, ¿no?, que estuvieran casados. Era una historia real. Una agente de policía enferma de cáncer, lleva muchos años en una relación, está inscrita como pareja de hecho con su novia, y se enferma y dice, bueno, pues yo quiero que pase, que tú puedas recibir mi pensión, recibir mis prestaciones como agente de policía que he servido al Estado durante tantos años, pero no se permitía. Entonces se embarcaron en una batalla legal que al final feliz, hizo que se cambiara la legislación. Ellas son un ejemplo y bueno, como digo, es una historia real, ¿no? Eso fue en marzo del mes pasado. El 14 de octubre volvemos a Maso, mensualmente, y en Los Llanos nos estrenamos el 19 de octubre. Y además estamos muy contentos porque vamos a estrenarnos por todo lo alto. Te puedo adelantar en exclusiva que vamos a empezar esta nueva temporada con Volver, de Pedro Almodóvar, que nos parece además un título, vamos, ideal, que además tiene un potencial muy simbólico, ¿no? Porque volvemos nosotros. Correcto. Volvía Almodóvar al pueblo, volvía Penélope Cruz a trabajar en España, volvía Carmen Mauro a trabajar con Almodóvar. La película está llena de regresos, que todo eso lo comentaremos en el acto, ¿no? Pero nos parecía como muy agradable y muy interesante volver con ella. Y además se da una circunstancia que vamos a aplicar tanto en la película elegida para Maso, de la que te hablaré ahora, como con esta elección de Los Llanos, que es que recordemos que el 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural. Entonces, ¿Volver toca de lleno la historia de la mujer rural? No, pero esa familia que forman Raimunda, Sole y Toba, y la madre y la hija, pues vienen de un pueblo y el pueblo está muy presente para ellas, y es algo a lo que tienen que en la película volver para nutrirse, como Almodóvar volvió para nutrirse también. Entonces eso nos parecía también muy interesante conectarlo, ¿no? Y en el caso de Maso es el 14 de octubre, o sea, al día siguiente es el Día de la Mujer Rural, y vamos a poner cine italiano, vamos a poner la película El País de las Maravillas, de Alice Rosewater, y que pues básicamente trata sobre una familia de apicultores y de cómo sobreviven en el pleno siglo XXI, y cómo nos plantea debates muy interesantes sobre cómo puede sobrevivir solo viviendo, ves, una familia de apicultores en la actualidad, si han decidido cómo vivir de la tierra, aislarse del mundo, pero que unos padres decidan eso. El punto de vista de la película, que es muy interesante, es su hija mediana, ¿no?, que tiene 13 años, Gelsomina, que de repente empieza a decir, pero hay más en el mundo, entonces quizás esta no es mi única opción, no tengo por qué ser yo apicultor. Entonces todo ese debate nos parece muy interesante, ¿no? Y entonces esas son las propuestas con las que vamos a ofrecer en el mes de octubre. Adrián, en tu caso personal, ¿qué es lo más enriquecedor de comentar o compartir una película con las personas que se acercan a participar de Cineforum? Son muchas cosas, la verdad. Yo sinceramente lo que más disfruto es en el trabajo con mi compañera. O sea, todo nos gusta, todo suma, pero la magia que se da en el momento en que estamos allí, estamos introduciendo los temas, estamos comentando los aspectos más destacados de las películas, y la química que, como digo, después de 3 años trabajando ya tenemos no sé, es un baile muy, muy bonito que me encanta. Eso es lo que más me gusta, pero todo me gusta, porque cuando de repente te aporta alguien del público esa cosa que a él o a ella le ha despertado, y que
y que nos abra a nosotros otro aspecto que no habíamos pensado de la película, ¿no? O incluso cuando son a lo mejor, siempre desde el respeto, opiniones disidentes, también eso es muy interesante. O sea, que a lo mejor de repente una persona te diga, es que no comparto el entusiasmo que estáis viendo, o no veo eso o no veo eso que me decís. No creo que mucho del cine que ponemos tratamos de que sea un enfoque humano, basados en las relaciones, un enfoque social. Eso es algo que prometemos siempre, porque esos son los temas que dan juguito para comentar, y además el enfoque en maso también a la idea de la igualdad y de la sensibilización. En maso nuestras películas van a ser siempre películas donde la mujer sea el centro de la historia, lo cual no es tan frecuente, tristemente, aunque cada vez están pasando mejor. O sea, se está corrigiendo ese asunto, y es que es difícil, la verdad. Pero te digo, sí, por resumirlo un poco, lo que más disfruto es el trabajo con mi compañera, pero al final es el todo, es meternos en ese espacio, es compartirlo. Si es una comedia, sentir que está funcionando; si es un drama, sentir esa respiración entrecortada de la gente, como nos pasó, por ejemplo, en Frigel el mes pasado, donde sabíamos que pensábamos era una propuesta demasiado dramática, a lo mejor porque tenemos cáncer, tenemos injusticia social, tenemos homofobia, tenemos lesbifobia, pero de repente sabíamos que había funcionado cuando acaba el acto y estamos todos que nos falta un poco el aire, ¿no? Porque estamos conmovidos por la historia, ¿no? ¿Consideras, Adrián, que la cultura cinematográfica, por casualidad, ha aumentado o ha disminuido en los últimos tiempos en nuestra sociedad? Yo creo que es irónico que se consume más cine que nunca, porque las plataformas lo han acercado muchísimo. Pero, no quiero ser de verdad el crítico gruñón que dice o sea, no quiero ser ese crítico gruñón, pero lo voy a hacer un segundo. Creo que se están entendiendo, creo que no hay ganas de entrar en el trasfondo de mucho de lo que se está ofreciendo. O sea, creo que hay ganas de consumirlo y de valorarlo al segundo. Y de pasar a lo siguiente. Y las películas te dejan pozo, y las películas hay que pensarlas, y si no te gusta pensar por qué, y si te gusta pensar por qué. Y yo sí que siento que a veces me cuestiono si la labor de mi profesión tiene a veces hasta cabida, porque es como entre que también se ha proliferado la polifonía de nuevas voces gracias a las redes sociales, con todo lo bueno y lo malo, y algunos críticos bloggers maravillosos, pero también hay mucha morralla en todo eso, ¿no? Entonces, cuesta. Yo creo que hay que pararse un poco, y no te digo consumir más o menos, pero yo creo que hay que intentar de verdad entender, o sea, pararse a entender lo que nos están contando, las corrientes que van por debajo de lo que se nos está contando. No se puede decir que no haya ideología en el cine. Todo el cine está cargado de ideología. Las películas de verano exitosas de Santiago Segura tienen una ideología, aunque esa ideología venga unida al entretenimiento, pero la tienen, ¿no? Entonces, tristemente creo que eso se está consumiendo más, pero se está consumiendo de una manera menos crítica, más complaciente. Y yo desearía que no pasara eso. A veces, curiosamente, parece que tendemos única y exclusivamente al entretenimiento, que está muy bien porque todos lo necesitamos, pero en ciertos aspectos parece que huimos muchas veces de las reflexiones, de lo que decía hace un momento, de entender lo que nos están explicando. Pero ¿por qué? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese rechazo, Adrián? Hombre, yo creo que hay una asociación que ha venido, claro, un tema muy grande, ¿no? Pero que hay una asociación reciente, los últimos, yo qué sé. No me voy a ir a Tiburón y a la Guerra de las Galaxias, a la creación de Blockbuster, ¿no? Pero sí que me voy a ir a Marvel, por ejemplo, ¿no? Y aunque la forma de entretenimiento que ellos ofrecen es única e inédita en la historia del cine, la idea de contar una saga en 22 películas, wow, es un logro impresionante. Pero a veces creo que hay una fanfarria excesiva y un apoyo exclusivo en lo grande, lo ruidoso, los efectos especiales, etcétera, 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 que anulan la posibilidad de contar un mensaje medianamente complejo. Y eso creo que por exceso, incluso aunque no veas ese cine de Marvel, porque a lo mejor es tu opción, creo que ha moldado a un público a que los mensajes sean simples,
que los buenos sean buenos, que los malos sean malos, que sea todo evidente. Creo que mucho de la complejidad se está yendo a la televisión y eso está muy bien también, pero para mí el cine es el arte más supremo en ese sentido, y aunque la tele lo haga muy bien, el cine te lo hace igual de bien, te lo puede hacer igual de bien, pero en 2 horas, ¿no? O en hora y media. Entonces sí que creo que, ¿por qué huimos de ese mensaje? Pues porque hay veces que, bueno, socialmente pues estamos cansados y no queremos la murga, ¿no? Pero creo que deberíamos recibirla y macerarla y que nos llegue y que nos impacte, porque si no, al final va a llegar un punto en el que de verdad nos va a apetecer, quizás creciendo incluso, no vas a consumir lo mismo con 20 que con 60 años, pero es que a lo mejor llega de verdad que tiene 60 años y esa oferta ya no está. La desaparición del drama adulto de personajes y de sentimientos, que a lo mejor con 60 años es lo que te apetece ver, ya no tienes esas películas, porque lo comercial las ha machacado y ha hecho que sea imposible que se hagan, porque ¿para qué voy a gastarme dinero en esta película si no me va a dar dinero? Piensan los productores, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar dinero en esta película cuando puedo intentar adaptar seguir tirando del canon de personajes de cómics para ver si con eso sí llevo a la gente a la sala, ¿no? Pero como digo, es un tema muy complejo y sé que me estoy dejando muchas cosas por el camino, la verdad. Antes de despedirnos, Adrián, me gustaría disparar una especie de reflexión. Me gusta cerrar las entrevistas reflexionando sobre todo con temas de actualidad relacionados con el tema en cuestión que estamos hablando, que es el cine. ¿Consideras que tal vez nos podamos enfrentar a una pérdida de las salas de cine como las conocemos actualmente? Porque con el surgimiento de estas nuevas plataformas digitales, pues parece que la gente no es que consuma menos cine, sino que va menos a las salas de cine. A ver, es que es muy... Sí, o sea, siendo realista, parece que ese es el camino al que vamos. Lo que pasa es que después, afortunadamente, de vez en cuando se dan sorpresas como el fenómeno Barbie, por ejemplo, que de repente ha creado unas colas en el cine, en La Palma mismo. Cuando se estrenó Multicines Millennium, wow. Y cuando una semana después la pudimos ver en el cine Teatro Chico, wow. Entonces, creo que como que marcar la muerte de las salas de cine es un poco prematuro, pero sí que creo que se debe repensar lo que se hace, porque si no sí que puede llegar a un punto en el que eso de verdad pase, porque el problema es que si la generación de ahora de 60 años o de 70 años es a la generación que le gusta, es como un poco el tópico que se dice, pero es verdad. Las viejitas salvan mucho cine porque van los martes por la tarde a verlas, ¿no? Y buscan esas películas, ¿no? Ese drama humano del que hablábamos. Pero cuando ya no estén y tengamos esa nueva generación que se convierte en esas personas, pero no están acostumbrados a ese cine porque vienen mamando de lo otro, porque es a lo que se nos ha expuesto, pues sí que puede que sea complicado que se mantengan, pero yo tengo la esperanza, o a lo mejor es simplemente ingenuidad, de que de verdad no desaparezcan, porque el ritual que se experimenta ahí no se experimenta en ningún lado. Por mucho que en casa tengas el mejor equipo, al final están las distracciones y parar una película 15 veces porque vas a la cocina o vas al baño o estás mirando el móvil no es ver una película. Si acaso es consumir una película, pero no es ver una película. Ojalá que se mantenga ese ritual y, como bien decías hace un momento, sería consumir una película, pero no ver una película, y en ver una película, en visionar una película, es cuando realmente se disfruta ese cine universal del que estábamos hablando al principio. Adrián, muchísimas gracias de verdad por habernos visitado y mucho éxito para esta 4ª temporada, tanto en Maso como en el municipio de Los Llanos. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, si me permites antes de terminar, pues por supuesto agradecer tanto al Ayuntamiento de Los Llanos como al Ayuntamiento de Maso que sigan confiando en nosotros. En Los Llanos estaremos hasta junio, lo podemos adelantar, 9 meses ininterrumpidos de programación. En Maso será un poco más intermitente porque, como digo, el programa de coaching alterna cineforos con otras actividades, pero bueno, también estaremos unos buenos 4 o 5 meses por ahí mínimo, así que les esperamos y les animamos a todos y a todas a vernos. Y como digo, el 14 de octubre, Maso, 19 de octubre Los Llanos, y el resto pues en redes lo iremos comentando, así que muchísimas gracias a todos.